En 2007, el nivel de paro aumentó en 50 puntos básicos en los 6 meses previos a la crisis financiera global. En el 2000, el nivel de paro también aumentó en 50 puntos básicos en los 6 meses previos a la recesión de 2001. En los últimos 6 meses, hasta el día de hoy, hemos visto la tasa de desempleo aumentando en 50 puntos básicos. El dato más reciente de paro del 4,3% en Estados Unidos muestra claramente signos de impulso alcista, circunstancia que históricamente solo sucede justo antes o durante recesiones económicas en Estados Unidos. Y como vamos a mostrar en este vídeo, esa es exactamente la dirección hacia donde nos dirigimos y que va a tener consecuencias para el mercado de valores. El reciente nivel de paro está produciendo pánico, algo que pensamos puede generar oportunidades. El nivel de desempleo no es el único dato económico que apunta hacia una recesión en este momento. La encuesta del PMI muestra valores significativamente por debajo de las expectativas en el último mes, indicando un desplome de la actividad económica. Se trata de una encuesta del sector privado que mide la actividad económica en un momento dado. Cuando su valor es elevado, indica que la economía está creciendo, y cuando es bajo, significa que la economía se está contrayendo, como en todos estos instantes que vemos aquí, y que coinciden con recesiones económicas. Cuando el PMI se sitúa en 50, significa que la economía no está creciendo ni contrayéndose. Hoy el PMI está por debajo de 50, por lo tanto, en territorio de contracción. Las últimas lecturas muestran que la economía está en una situación delicada. Si mostramos una breve extrapolación de la tendencia, nos llevaría rápidamente a territorio de recesión económica. Podemos ver que a principios de 2024 el PMI mostraba signos de recuperación, haciendo que muchos inversores se mostrasen entusiasmados con la recuperación de la economía, que parecía en un boom. Pero habrán advertido que nosotros no hemos apoyado dicha tesis. Y en este gráfico observamos la razón principal para ello. Esta es la curva de tipos en Estados Unidos y nos sirve para entender hacia dónde se dirige la economía. Si agregamos indicadores económicos al gráfico, que esencialmente nos muestran la situación de la economía estadounidense, vemos que la curva de tipos, en realidad, lidera a la economía con un año de antelación. Este es uno de los gráficos más precisos en macro y que nos proporciona una fantástica perspectiva general, dado que la curva de tipos, esencialmente, representa cuán restrictiva está siendo la Reserva Federal. Si la curva de tipos se mantiene elevada o con pendiente positiva, significa que la política del Banco Central es muy laxa y es probable que el porvenir de la economía sea positivo. Y es exactamente lo que ocurre un año después del aumento de la pendiente de la curva de tipos, que la economía de Estados Unidos se acelera. Cuando la curva de tipos se invierte, como en estos casos, significa que la Reserva Federal mantiene una política monetaria rígida y es probable que la economía se debilite durante el año siguiente, como históricamente ha sucedido. Actualmente, vemos que la curva de tipos lleva invertida durante el periodo más extenso desde 1929, año de la Gran Depresión, lo cual interpretamos como un aumento de la probabilidad de que nos dirigimos a una recesión económica, y posiblemente a una bastante severa, lo que significa que la actividad económica comienza a empeorar, que es básicamente lo que ha venido sucediendo en cada recesión pasada. Y consecuentemente, la mayor posición que mantenemos en juego de mercados actualmente es en TLT, con una valoración de 4 sobre 5. Se trata de un ETF que representa los precios de los bonos del Tesoro estadounidense. Si mostramos el gráfico del TLT desde el año 2000, vemos que cuando nos dirigimos hacia una crisis económica severa, los bonos del Tesoro suben. En las últimas dos recesiones acaecidas, observamos que el TLT subió un 40%. Se trata de uno de los pocos activos que realmente puede subir durante tiempos de turbulencias económicas. Esa es la razón por la que compramos TLT. Cuando los precios de los bonos suben, como en estos casos, es una advertencia de recesión. Cuando los precios de los bonos del Tesoro suben, mientras que la bolsa está cayendo, como sucedió en 2000 o en 2007, se trata de un escenario considerado negativo y de recesión para el mercado. Sugiere que los inversores se están deshaciendo de sus acciones porque temen un debilitamiento de la actividad económica,
y se apresuran a adquirir bonos del tesoro para protegerse. En uno de nuestros vídeos recientes mencionamos que el mercado aún no mostraba signos de descontar una recesión, mientras que los bonos del tesoro bajaban. Pero como podemos ver, dicha situación ha cambiado dramáticamente desde entonces, con el TLT subiendo un 10% rápidamente. Así que, a pesar de la reciente caída en picado del mercado de valores, nuestras apuestas basadas en un escenario recesivo, como bonos del tesoro, pero también utilities, mineras de oro y cortos en el sector energético, han significado que los rendimientos de nuestras posiciones en la web hayan resistido a pesar de la alta volatilidad. Asegúrese de suscribirse a nuestro servicio si quiere tener acceso a todas estas operaciones. Guiamos a nuestros clientes a través de todos los movimientos del mercado que suponen oportunidades a medida que surgen, y es, a menudo, con esas variaciones enormes de la volatilidad cuando aparecen las mejores oportunidades. Este es un gráfico del índice VIX de volatilidad del SP500 y ha subido al nivel más alto desde el COVID. Desde 2020 ha pasado de un nivel increíblemente bajo en julio hasta un nivel actual solo comparable al de 2020 y al de la crisis financiera de 2008. Un movimiento significativo que nos indica que los inversores están en un completo estado de pánico en este momento, vendiendo sus acciones ante los temores de recesión. La pregunta es si deberíamos entrar en pánico como todos estos inversores. En realidad, ha habido bastantes picos de volatilidad como este en los últimos años. Si añadimos el SP500, vemos que muchos de estos picos coincidieron con mínimos del mercado muy importantes, como fue el caso en 1998, 2002, 2010, 2011 y 2020. En todos estos casos, nos podríamos haber beneficiado de los picos de volatilidad, aprovechando los movimientos alcistas del mercado de valores subsiguientes. En 2021 tuvimos un pico como este que solo causó un rebote a corto plazo en el mercado, que finalmente se dio la vuelta. El 2008 fue en realidad una excepción, porque el pico que vemos aquí ocurrió hacia finales de octubre de 2008, pero el mercado continuó bajando otro 30% hasta marzo de 2009, 5 meses de intenso desplome de las bolsas. Lo cierto es que aunque 2008 es una excepción a la regla, la mayoría de estos picos de volatilidad fueron oportunidades de compra para los inversores. Ahora bien, desde un punto de vista técnico, el SP500 ha caído por debajo del soporte del canal de precios clave que hemos estado siguiendo durante los últimos 6 meses. Hemos venido repitiendo que si el SP500 cayera por debajo de ese nivel, dicha ruptura del soporte aumentaría las probabilidades de una corrección mayor de las acciones, un hecho que eliminaría por completo nuestro optimismo de corto plazo en el SP500. Tan pronto como el SP500 cayó por debajo de ese nivel, hemos visto una rápida corrección del 5% en el índice, y por lo tanto se trata de una clara rotura de la estructura técnica. Dicho lo cual, con estos niveles elevados de volatilidad, con el SP500 marcando importantes mínimos y con el SP500 testeando alguna de sus medias móviles clave, por primera vez desde 2023, actualmente estamos siguiendo los acontecimientos muy de cerca con nuestros suscriptores y como potencial oportunidad de compra, al menos pensando en un rally de corto y medio plazo, algo que llevamos haciendo desde abril de 2024. Pueden seguir nuestra estrategia durante este periodo de alta volatilidad en la web de Juego de Mercados, suscribiéndose y teniendo acceso a todas nuestras operaciones.